a grabar, y voy a compartirle una pantalla con un pequeño video como para poder... esperen que si no... Con un pequeño video para que podamos ir analizando cómo fue mejorando el sistema de frenos, ¿no? Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con la parte vieja de los frenos. Así que bueno, ahí Si arranca. alguna vez han tenido que frenar bruscamente cuando iban muy rápido, sabrán que cuando se pisan los frenos pueden bloquearse y hacernos patinar. Pero con la sofisticada tecnología informática que está detrás de los frenos antibloqueo actuales, los patinazos son ya cosa del pasado. Los frenos son un elemento esencial para que todos los vehículos reduzcan y frenen. Y casi no han cambiado en los últimos 40 años. Los frenos de disco convencionales tienen pastillas que presionan contra los discos que van unidos a la rueda. Estas pastillas agarran solo entre 15 y 30 grados de la circunferencia del disco. Esto produce un fuerte calor, que las ruedas patinen y se produzca un desgaste. Los nuevos discos de freno flotantes tienen dos. Cuando se frena, la presión hidráulica activa el diafragma, que ejerce presión sobre la pastilla interior, que entonces presiona contra el disco. Ese movimiento del diafragma. Aunque simple, el diseño de este freno exige un desarrollo complejo. Todo comienza en la pantalla del monitor, con un diseño informático. Este software crea objetos en 3 dimensiones que pueden ser manipulados virtualmente. A continuación, se analiza digitalmente. Aquí, los modelos digitales se someten a una frenada repetida para verificar que sus partes cumplen los objetivos de diseño. El software verifica las variaciones de calor, los efectos de la vibración y la resistencia a la rotura. La correcta elección de los materiales es vital. Muy bien, fíjense, aunque parecería algo tan sencillo como un freno, fíjense en todo lo que estudian, ¿no? Disculpen. Hola. Hola. Fíjense todo lo que se estudia para diseñar un freno. ¿Se acuerdan que decíamos que todo esto, para poder detener el auto, era la fricción provoca calor? Entonces fíjense en cómo estudian, cómo se va a comportar el disco ante la carga, ante la presión, ante el elevado calor. En estos momentos está todo estudiado por software, o sea, primero se hace una simulación en una computadora para ver si, ¿cómo se llama?, si cumple con las prestaciones. También hay que crear los componentes eléctricos. Aquí vemos la delicada elaboración de los diminutos sensores que miden la fuerza ejercida por el sistema de frenado. El sensor es el componente principal del sistema de frenado ABS, más eficaz que los sistemas antideslizamientos tradicionales y que reduce la distancia de frenado. Lo antiguo, lo que estábamos viendo, ¿cómo era? Si nosotros queríamos reducir el frenado, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía el conductor? ¿Qué hacen para frenar un auto? ¿Qué hace el que maneja para frenar el auto? O vamos a la bicicleta. Si venimos a la bicicleta y quiero parar la bicicleta, ¿qué hago para parar la bicicleta? Frenar. Exactamente. Y si yo freno de golpe, ¿qué pasa? Y la inercia lo lleva hacia adelante. Exactamente. Y si sigo frenando, la rueda va a patinar, ¿no? O si voy en una... Sí. Bueno, entonces normalmente la primera reacción que tiene el ser humano, ¿no?, ante
algo que pase de golpe, o sea, ante un imprevisto, si vos venís andando a mucha velocidad, querés parar. O igualmente, si alguien ¿no? Te pasa la mano fuerte por la cara, tenés la reacción de correr la cara para atrás, o adelante de la cara, sin tocarte, ¿no? Cerrar los ojos. Esas acciones son, las tenemos innatas, o sea, no las controlamos. Y si venimos andando y se nos cruza algo, lo que queremos hacer es parar, porque vemos que hay como se llama, se puede provocar un accidente, uno se asusta. La fuerza que yo ejerzo, teóricamente, sobre el pie en un susto, es poner el pie lo más fuerte que puedo. Si cuando yo pongo el pie lo más fuerte o la presión, ejerzo la mayor presión, lo que hago es que el auto no controle la frenada y pueda empezar a derrapar y a patinar. Para que no pase eso, lo que van a ver ahora es que por más que el conductor del vehículo el pedal lo apriete lo más fuerte posible, le van a poner unos sensores en las ruedas, que lo que van a sensar es la velocidad de giro de cada rueda y va a tener que equiparar la velocidad de giro de las 4 ruedas. Eso se llama ABS, Sistema Antibloqueo de Frenos. A continuación llega la fase de creación del prototipo para los ensayos. En la fabricación de estas piezas deben tenerse en cuenta las necesidades de la fabricación en serie. Este proceso mecanizado y de gran precisión se lleva a cabo con máquinas controladas por ordenador. El líquido que se rocía sobre la máquina la enfría durante el proceso. Los frenos de contacto total tienen una superficie de fricción 6 veces superior a la de los tradicionales. El uso de aluminio y materiales compuestos permiten un ahorro de 2,5 kilos por rueda. Esto afecta al agarre y reduce el consumo en 0,1 litro cada 100 kilómetros. Los test de potencia y resistencia se hacen en este banco de pruebas, donde el conjunto de freno y rueda actúan contra un gran tambor giratorio. Estos test son vitales, dado que pueden detectar cualquier posible defecto antes de que se instale en el vehículo real. Para evaluar la potencia y resistencia de estos frenos a pleno rendimiento y en condiciones extremas, se montaron en este Porsche 911 Turbo que participa en la Copa Motorola. Su rendimiento fue satisfactorio y Porsche sumó varias victorias. Una vez concluidos todos los test, llega el siguiente paso: la instalación de los frenos en el modelo de producción. Gracias a un sistema de datos, los ingenieros pueden observar el rendimiento de los frenos en cualquier condición y miles de veces por segundo. Por último, los ingenieros realizan pruebas de frenada con vehículos de prueba. Ya solo queda producir frenos en serie para cumplir la demanda de las cadenas de montaje. Y esta es la historia de los frenos, desde la idea original hasta el producto final. Bueno, ahí tienen una pequeña introducción a lo que vendría a ser el freno ABS. De cada rueda por señales provenientes del computador. La luz de aviso se enciende cuando alguna cosa está funcionando mal en el sistema eléctrico. Esta luz de aviso puede ser usada para el diagnóstico del sistema del ABS. Hemos recién descrito el diagrama de componentes para el Celica con tracción delantera. En el Celica 4-Wheel Drive mostrado aquí, el computador y el actuador están bajo el asiento trasero. En este modelo hay un sensor de desaceleración en el lado trasero del computador. Construcción y funcionamiento. Ahora daremos una mirada a la construcción actual del sistema y veremos cómo trabaja.
Cada articulación del mecanismo de dirección está provisto con un sensor de velocidad y cada cubo del eje está provisto con un rotor dentado. Bueno, a diferencia de lo que vendría a ser un freno convencional, fíjense que acá no está haciendo mención al disco de freno, a las pastillas, nada, sino que puso algo acá que es como una rueda dentada. Cada uno de estos dientecitos va a estar, va a leer el sensor este que está acá, va a leer a qué velocidad viene o cuánto se desplaza. Lo que está tomando es el giro de la rueda. ¿Sí? ¿Para qué? En cada una de las ruedas va a tener un sensor de este tipo. Para pura y exclusivamente sensar la velocidad de cada rueda y que en el momento del frenado no tenga diferencia de giro. ¿Por qué? Porque la otra forma era todo mecánico, no tenía forma de saber si esto giraba igual o no. O no tenía forma de detectar si una rueda se bloqueaba o no. El sensor de velocidad consiste en un magneto permanente y de una bobina. Como el rotor dentado gira, la cantidad de flujo magnético producido por el magneto permanente fluctúa, produciendo una corriente eléctrica alterna en la bobina. La frecuencia de esta corriente alterna está en proporción a la velocidad rotacional del eje del cubo. Así, con esta disposición, es posible apreciar la velocidad de cada rueda. Cada sensor de velocidad trasero está fijado a una placa del freno de estacionamiento y un rotor dentado está provisto en cada cubo del eje trasero. Este es el sensor de desaceleración usado en los vehículos con tracción en las 4 ruedas, no así en los vehículos con tracción delantera, en los cuales las ruedas traseras no son conducidas. Los vehículos con doble tracción tienen características especiales durante el frenado debido a que las 4 ruedas están siendo accionadas. Por esta razón, un sensor de desaceleración está provisto para detectar la desaceleración del vehículo. En el interior del sensor de desaceleración hay 2 diodos emitiendo una luz OLED en uno de los lados y 2 fototransistores enfrentándose a ellos en el otro lado. Un péndulo está situado entre el LED y los fototransistores. La placa del péndulo tiene ranuras y recibe el nombre de placa ranurada. Esta placa ranurada oscila en el momento en que se frena y la cantidad de oscilaciones produce la conexión o desconexión de los fototransistores. Así, el sensor de desaceleración detecta la disminución de la velocidad del vehículo durante el frenado y envía esta información a la computadora del ABS. De esta manera, las señales provenientes de los sensores de velocidad y de los sensores de desaceleración ayudan al computador a hacer una apreciación más exacta de las condiciones del camino. Este es el computador del ABS. Este realiza las siguientes funciones. Primero, su función básica es la de controlar la velocidad de la rueda conforme a las condiciones del camino. Un chequeo inicial facilita al actuador la función de verificación de su propio sistema eléctrico. Una función adicional es la de diagnosticar el mal funcionamiento. Finalmente, a lo que se denomina una función de autoprotección que asegura una función de frenado normal si alguna falla ocurre en los sistemas de señalización al computador. O sea, la primera mejora que tiene un sistema de ABS es todo el chequeo que hace el sistema por sí solo antes de que el auto se ponga en funcionamiento. ¿Qué vendría a hacer esto? O sea, cuando yo me subo al vehículo, lo pongo en contacto, lo pongo en marcha y estoy por salir a andar con el auto, hay una unidad de control que hace un chequeo de todo el sistema. ¿Sí? Si teóricamente el sistema está bien, se apaga la luz. Espérenme un segundito. Hola. Sí, Diego. Buen día.
Así, mandame todo, ahí fueron a buscar los chicos la correa. Sí, el orden, los dos orden del enfriador o uno entero, no sé cómo vendrá. Dale, listo, dale, Dieguito. Ahí me encargaste el portatermostato, ¿no? Ah, bueno, avísame, porque dice que tengo el trabajo, pero me olvidé de mandarte la foto, después te saco la foto. Dale, nos vemos. Chau. Así que el ordenador o el computador que tiene adentro ha chequeado todo el sistema. Hola, profesor. Sí. ¿Qué pasa, Carlos? Lo que usted pasó ahí, el video que usted pasó, yo no pude escucharlo porque el wifi de acá de mesa no me anda muy bien y se entrecortaba todo. O sea, lo voy a ver cuando los entran. Está bien, pero está grabado, Carlos. Y si no, saben, acá tienen, están viendo de dónde lo saqué. O sea, está la grabación igual. Sí. Bueno, así que después lo ven ahí en la repetición. Lamentablemente en eso yo no tengo forma de solucionarles eso. Yo trato de darle de la mejor forma esto, pero bueno, si tienen poco internet o todo lo demás, vamos a tener que ver, si no le voy a dar el lugar donde buscar y van buscando ustedes los videos para verlo después tranquilo, pero igual la clase está grabada. Así que No, yo lo después cuando lo suban el drive lo veo. Bueno, ningún problema. Todos tienen el mismo problema de Carlos, los demás pueden estar viendo bien el video que estamos viendo. Sí, yo vi todo bien. Bueno, por ahora, ningún problema. Bueno. Diego, ¿también Sí, viste bien? acá salió bien, ¿eh? Ah, bueno. Salió bien acá. Bueno. Bueno, ¿qué es lo que logra hacer esto? El sistema, así como vimos en el 504, por ejemplo, que fue el auto que estuvimos tocando, que tenemos los sistemas de alerta. Cuando tenemos el freno de mano puesto, si tiene un desgaste de las pastillas, si tiene poco nivel de freno, el ABS tiene todo esto, pero mediante una gestión electrónica. O sea que va a ser un chequeo general si el sistema puede funcionar o va a cumplir la función antes de que el vehículo arranque. ¿Cómo hace? Le pregunta, vamos a suponer, no lo hace así, pero como para que lo entiendan, le pregunta a la rueda delantera derecha, che, ¿estás bien? Y la rueda le va a decir, bueno, sí, estoy bárbaro, y así va a ser con todo el circuito. Si todo está bien, la luz que tiene indicador en el tablero se va a apagar, dando el ok a que el sistema está para cumplir con la función para el cual se creó y se instaló en el vehículo, que es que ninguna rueda pierda la adherencia al suelo. ¿Sí? O sea que por más que yo me pare o accione bruscamente el freno, el vehículo no va a arrastrar ninguna rueda. ¿Se entendió hasta ahí o no? Bárbaro. Seguimos entonces. El actuador reduce o aumenta la presión de fluido en los cilindros de freno de disco conforme a las señales provenientes del computador. De esta manera, este controla la velocidad de las ruedas. Antes, para frenar más rápido o más lento, dependía de la presión que ejercía el conductor o el que estaba manejando el auto. En estos momentos, cuando yo le pongo electrónica, la presión de las ruedas se va a generar en el cilindro principal, exactamente igual porque sigue siendo hidráulico. Pero ¿quién va a determinar la presión que tiene que llegar a la rueda? Es el calculador. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la información que le suministren cada uno de los sensores que tiene en las ruedas. El actuador está constituido de los siguientes componentes. Primero, por válvulas solenoides de 3 posiciones, las cuales cambian la forma de ejercer presión sobre el líquido de freno, ya sea por retención, reduciendo o aumentando la presión en el cilindro de freno de disco.
Y segundo, de una unidad de reducción de la presión que consiste en un depósito para el líquido de frenos que retorna desde el cilindro de freno de disco y de una bomba para que retorne el líquido que está en el depósito al cilindro maestro. Incidentalmente, la bomba es movida por un motor que gira continuamente mientras el ABS está funcionando. Como un ejemplo, demos una mirada al funcionamiento del sistema de frenos de una rueda delantera. Bajo condiciones normales de frenado, cuando el refalamiento entre el neumático y el camino es escaso, el sistema antibloqueo de frenos no funciona. En esta situación, la válvula senoide de 3 posiciones no funciona. La puerta A permanece abierta y la puerta B permanece cerrada. La presión del líquido de freno es aplicada al cilindro de disco a través de la lumbrera. Cuando el pedal del freno es liberado, el líquido de freno retorna al cilindro maestro desde la puerta C hasta la puerta A y de la válvula de retención número 3, de modo que ninguna presión del líquido permanece en el cilindro de freno de disco. Sin embargo, cuando el deslizamiento entre el neumático y el camino se incrementa, una señal desde la ABS provoca que la válvula solenoide de 3 posiciones comience a operar. Permítanos ver cómo opera la válvula solenoide de 3 posiciones en los modos de reducción, retención e incremento. Primero, el modo de retención. Cuando la bobina solenoide de 3 posiciones recibe una corriente eléctrica de alrededor de 3 amperes, la válvula solenoide se mueve a la posición central. En este momento, la lumbrera A se cierra y corta la presión del líquido desde el cilindro maestro. Al mismo tiempo, aunque la bomba del rotor está girando, no hay una caída de presión debido a que la lumbrera B está también cerrada. De esta manera, la presión en el cilindro de freno de disco se mantiene igual. ¿Qué hizo ahí? Vieron que mostró el auto y en donde el camino donde estaba mostrando el auto estaba mojado. Al haber agua, lo que pierde es adherencia. Por ende, ahora hizo andar el ABS, se corrió la puerta A, que antes estaba en el primer cuadradito, acá, se corrió al medio. ¿Sí? La presión vino, entró, lo repartió para abajo, con circuito cerrado, pero también lo repartió acá y acá hay una bomba girando. O sea que la presión es constante y sigue actuando el freno. A continuación, el modo de reducción de presión. Cuando la bobina solenoide de 3 posiciones recibe una corriente eléctrica de alrededor de 5 amperes, la válvula solenoide se mueve a la posición aquí mostrada. En este momento, la puerta A está cerrada, cortando la presión del líquido desde el cilindro maestro. Al mismo tiempo, la lumbrera B está abierta y el líquido del cilindro de freno de disco es enviado al depósito a través de la lumbrera C. El motor de la bomba funciona a partir de una señal del computador, de modo que el líquido almacenado en el depósito es devuelto al cilindro maestro. Esto da origen a una disminución en la presión del líquido del cilindro del freno de disco. ¿Cómo se va a dar cuenta el que está manejando? No sé si alguno ha manejado o ha tenido la posibilidad de probar un freno como esto, pero es cuando yo aprieto muy fuerte el freno y la rueda quiere patinar, hace de cuenta que hay alguien dentro del cilindro que te tira el pedal para arriba, o sea, te lo empujan desde la parte hidráulica al cilindro maestro y el pedal como que rebota. Cuanto más fuerza le haces vos para dejarlo quieto, más lo rebota. Eso es indicativo de que me estoy excediendo con la fuerza de frenado. Pero como uno no puede hacer eso tan rápido, para eso está todo el sistema electrónico, para que produzca esto. Entonces, si a vos alguien te empuja el pedal, lo único que querés hacer por instinto es levantar un cachito al pie. Y ahí se nivelan todas las presiones. Así funciona un sistema de freno con ABS. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Seguimos. Finalmente, el modo de presión incrementada.
Daremos una mirada a la manera de cómo aumentar la presión, cuando la presión del líquido del cilindro de freno de disco es más baja que la presión del líquido del cilindro maestro. Como no hay flujo de corriente fluyendo en la bobina del solenoide de 3 posiciones, el resorte de retorno empuja la válvula solenoide de regreso a la posición mostrada aquí. Esto hace que la lumbrera se abra y que la presión del líquido del cilindro maestro sea aplicada al cilindro de freno de disco. Con la lumbrera B cerrada y sin capacidad para afectar la presión del fluido aumenta en el cilindro del freno de disco. Este gráfico muestra la relación entre la velocidad del vehículo y la velocidad de una rueda, y también el cambio en la presión del líquido en el cilindro de freno de disco de esa rueda cuando el ABS está operando. Cuando la velocidad de la rueda disminuye rápidamente debido a la aplicación repentina del freno, el computador del ABS activa el actuador y reduce la presión del líquido en el cilindro de freno de disco. Luego, como la velocidad de la rueda aumenta, breves cambios entre los modos de retención y de aumento aumentan poco a poco la presión del líquido de freno de disco un poco a la vez. Controlando la velocidad de la rueda de esta manera, se previene el bloqueo. Cambiando de un modo a otro por muchas veces en un tiempo muy corto, se permite que el auto disminuya la velocidad sin que las ruedas se bloqueen. El sistema antibloqueo de frenos usa un método de control de 3 canales, controlando las ruedas delanteras, izquierda y derecha, en forma independiente, y ambas ruedas traseras al mismo tiempo. Puntos de servicio. A continuación veamos una mirada a los puntos de servicio del sistema antibloqueo de frenos. El computador del ABS tiene las siguientes funciones. Chequeo inicial de funcionamiento. Cuando el vehículo está viajando a más de 6 km por hora y el interruptor de la lámpara de detención es desconectado, la función de chequeo inicial activa las 4 válvulas solenoides de 3 posiciones y el motor de la bomba inicia una autodiagnosis. Durante esta revisión inicial, usted escuchará el sonido del motor del actuador, pero esto es completamente normal. Función de autoprotección. Cuando hay un mal funcionamiento en el sistema eléctrico del circuito del ABS, el computador, el cual tiene una función de autoprotección, detendrá el envío de señales de control al actuador. Bajo esta condición, el ABS no operará, pero el sistema de frenado normal seguirá funcionando. Acá, a diferencia de cualquier otro que podamos ver, de cualquier otro sistema de freno, si a nosotros se nos prende la luz indicadora de falta de pastilla o de líquido de freno, no tenemos nada, ningún controlador, nada que nos limite ninguna función. Acá, en donde se prende la luz de que un sistema está mal, lo que hace es anular el sistema, no el sistema de freno, sino el sistema de gestión electrónica o control electrónica del frenado. Así que cualquier auto que ustedes tengan, se suban o diagnostiquen y tenga la luz del ABS prendido, lo que va a pasar es que no va a frenar, pero en una frenada exigida para lo que fue diseñado el sistema, que es que las ruedas no patinen o no se bloqueen, se van a bloquear. ¿Por qué? Porque directamente está desconectado la parte de control del sistema. ¿Se va entendiendo? Sí. Función de diagnóstico. Si alguna cosa está mal en el circuito eléctrico del ABS, la luz de avisos anti-lock ubicada en el panel de instrumentos se encenderá informando de esto al conductor. Para realizar una inspección, desconecte el conector de chequeo y lleve el interruptor de encendido a la posición ON. Cuando esto se haya hecho, la luz de aviso anti-lock comenzará a parpadear. El número de veces que la luz de aviso parpadee le dará a usted un código numérico.
Ahora observemos un patrón de parpadeo actual de la lámpara. En este caso, ¿no? Es un sistema de un Toyota o algo de eso, creo que era, ¿no? Y no todos los autos se pueden diagnosticar así. En la actualidad, lo que tenemos es un escáner, o sea, hay alguien que se le pone una computadora mediante una ficha y lo que hace es preguntarle al sistema cuál es el defecto, ¿sí? Eso es una forma de hacer diagnóstico. No todos los autos tienen la función esta que está queriendo explicar acá. En este auto puntual lo van a poder hacer, pero no en todos los vehículos. Si ustedes tienen un sistema de ABS en su auto o en algo que quieren reparar, es aconsejable que tengan un escáner como para saber, poder detectar de dónde viene el origen. Si no, se puede hacer distinto, pero ahí ya tendríamos que profundizar más en los componentes que tiene el sistema completo, cuál puede fallar y cómo medir sistema por sistema. Esta lámpara está parpadeando a intervalos regulares. Esto indica que todo está normal. El parpadeo de esta lámpara es diferente al que nosotros recién vimos, ¿no es así? Esto significa que hay un problema en alguna parte. El número de veces que parpadee la lámpara cada medio segundo, después de una pausa de 4 segundos, indica el primer dígito del código. El número de parpadeos de cada medio segundo después de una pausa de 1,5 segundos, indica el segundo dígito del código. En este caso, la lámpara parpadeó 3 veces, luego 2 veces, de modo que el patrón de parpadeo indica el código número 32. En caso de que exista mal funcionamiento en más de un lugar, la indicación de los códigos numéricos comenzará con el número más pequeño. Cuando esto sucede, la indicación del segundo código numérico comenzará después de una pausa de 2,5 segundos. Este patrón de parpadeo de la luz de aviso será repetido continuamente. Después que el diagnóstico detectado ha sido reparado, el diagnóstico en la memoria del computador deberá ser borrada. Esto se debe hacer, primero, deteniendo el vehículo. Segundo, desconectando el conector de chequeo. Y tercero, apretando el pedal del freno 8 veces o más en 3 segundos. Esto eliminará los números de código desde la memoria. Cuarto, chequee la luz de aviso e indique el código normal. Y quinto, conecte el conector de chequeo. Además de la función de chequeo por mal funcionamiento de los sensores de velocidad y de los rotores, el computador tiene también una función para chequear la eficiencia de los sensores. Este está provisto exclusivamente para servicio y debe ser manejado de una manera especial. Primero, consideremos qué hacer en un vehículo con tracción delantera. Bueno, ahí tienen la primera parte de lo que vendría a ser el ABS, ¿sí? Es una gestión electrónica para controlar el frenado, que todas las ruedas frenen igual y evitar que ninguna rueda se bloquee, disculpe. O sea, tratar de que el auto mantenga la mejor adherencia contra el suelo, sea el suelo que sea, esté mojado, esté seco, esté la piedra suelta, lo que sea. Con esto se trata de evitar un montón de accidentes. ¿Y qué es lo que pasa también? Si yo tengo la rueda bloqueada y quiero realizar algún tipo de maniobra, como doblar o algo de eso, al tener la rueda bloqueada no lo voy a poder hacer. En cambio, si estoy controlando que la rueda siga adherida al piso, le va a poder dar la dirección al auto. Igualmente sigue habiendo muchos accidentes. ¿Por qué? Por no respetar la velocidad de ciudad, la velocidad de donde uno circula, ni la distancia que tiene que tener como mínimo con el otro vehículo. Estos sistemas son muy buenos, pero bueno, si uno no respeta lo mínimo indispensable, por eso los accidentes que hay, como pueden ver si ven el noticiero en Panamericana, Acceso Oeste, General Paz, en autopistas que tienen 4 manos, 6 carriles de circulación,
y lo mismo chocan. Decís, ¿cómo van a chocar si van todos para el mismo lado? Y bueno, pasa eso, alguno quiso esquivar a alguien, no miró para atrás, empezaron a frenar, alguien venía muy fuerte y no conservó la distancia de frenado, la distancia mínima que tiene que haber entre vehículo y vehículo, y de esa forma se provocan o se producen los accidentes. ¿Alguna pregunta? No. Nada. No. Bueno, No. nos queda un minuto, así que como para ir redondeando, ¿sí? Mañana vamos a dar un pasito para atrás y tratar de ver toda la parte mecánica, lo que nos faltó. El servo o la ayuda pedal, lo que teníamos en el vehículo que nos ayuda a frenar. En el Peugeot, por ejemplo, lástima que no lo pude grabar, una vez que terminamos los frenos, quedaron bien los frenos. Pero ¿qué pasa? La parte esa de la ayuda pedal está funcionando mal. Lástima que me olvidé, le había entregado el auto a la clienta y no pude grabar cuando hicimos la prueba. Pero bueno, vamos a hacer una prueba con otro auto en el taller y lo van a ver. Así que bueno, por hoy lo dejamos acá, mañana vamos a ver un cachito de esos actuadores y antes del ABS cómo arranca la válvula compensadora de freno, para que no se bloquee la parte trasera del vehículo. Así que señores, que tengan un buen día y nos estamos viendo mañana. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Mañana, profesor. Chao, Carlos.